El primer invitado, el analista político y periodista Óscar Díaz. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Igualmente, ¿cómo estás? Encantado. Qué gusto de saludarte, Óscar. Óscar, bueno, ya pasaron las elecciones municipales y hay algunas reacciones un poco preocupantes, porque no sabemos qué es lo que puede suceder en los próximos días, y esto es en torno a lo que Rafael López Aliaga, el actual, bueno, todavía virtual porque todavía no ha sido proclamado, ¿no? Pero ya ganador de las elecciones municipales, viene diciendo que no se va a reunir con el presidente de la República, ha puesto algunos adjetivos, incluso hasta ha puesto la palabra burro, ¿no? Yo no me reúno con burros, debe renunciar. ¿Qué cosa crees que pueda venir en los próximos días? ¿Cómo ves este panorama? A ver, no es una sorpresa para nadie el grado de oposición que ha tomado desde que empezó el gobierno el señor Rafael López Aliaga. Por lo tanto, creo que todos esperábamos más o menos una posición distante, digamos, del régimen, como fue el caso de Belmont frente al gobierno de Fujimori, el propio Andrade más adelante, etcétera. Sin embargo, la actitud asumida por López Aliaga no es en absoluto saludable, porque ya no estamos hablando acá de una dictadura como la de Fujimori y Montesinos, estamos hablando de un gobierno democrático, y tan es legítimo Pedro Castillo como es legítimo el señor López Aliaga. Es más, sus historias, digamos que se parecen. Ambos han ganado con un estrecho margen de apenas 40 y pico mil votos, es decir, ni el señor Castillo representa todo el país, pero tiene que representarlo como presidente, ni el señor Aliaga representa toda Lima, pero tiene que representarla con su votación. Recordemos además, y esto lo he puesto en un Twitter, en base a hechos reales, que la votación de López Aliaga para la alcaldía de Lima es la más baja en los últimos 42 años. La otra más baja fue en 1980, que se llegó a 34.6% y ahora apenas a un 26%. Es decir, el señor Aliaga podríamos decir que ha tenido una victoria pírrica, pero si queremos ser más benevolentes, diríamos que ha ganado, pero que no representa la mayoría de la población. En buena cuenta, 7 de cada 10 limeños no ha votado por él. Y debe entender, Pepe, que él no ha llegado en su condición, él no va a gobernar Lima para Renovación Popular, no va a gobernar Lima para sus amigos del barrio, no, es el alcalde de Lima, no es el alcalde de Renovación Popular, por lo tanto tiene la obligación de defender los intereses de todos los limeños, lo mismo que tenía que hacer, y mal que bien está haciendo el presidente Castillo. Es el colmo, mira tú, de la inconsecuencia que critiquemos a Castillo porque, por todos los errores de su gobierno que ya hemos discutido, pero Castillo por lo menos no dice yo represento solo a Perú Libre, es más, ya no está en Perú Libre, o sea, su papel es el de, mal que bien, representar a los peruanos, y eso es lo que tiene que hacer López Aliaga. Yo creo que es un pésimo inicio, Pepe, un pésimo inicio. Y yo no le auguro nada bueno al gobierno de él. O sea, además todas sus propuestas que él tiene requieren del Ejecutivo, requieren de algunos ministerios, requieren del Ministerio de Vivienda, requieren del Ministerio de Transportes, etcétera. Entonces, iniciar con una mala relación, en algún momento, como tú bien lo has mencionado, probablemente Andrade, ¿no es cierto?, se enfrentó a un gobierno dictatorial como el de Fujimori, y también Castañeda Locio con Humala, ¿no?, en algún momento, pero después se arregló esa situación. Exacto. Pero aquí él ha empezado con el pie en alto y lamentablemente, pues, o sea, agrava un poco esta crisis, por decirlo así, ¿no?, porque ya como que le pierdes confianza. O sea, ¿qué puede suceder después de esto? Ahora, salvo que él no quiera reunirse con el presidente, pero sí quiera reunirse con los diversos ministros de los que va a requerir su apoyo, ¿no? Bueno, es lo que ha dicho, Pepe. Ha dicho su gente.
mira, no necesitamos reunirnos con el presidente y nos reuniremos con los ministros. No, pues, estamos hablando de política. Esto es, o sea, mira, a ver, lo voy a decir así. Si Rafael López Aliaga cree que va a poder manejar Lima como maneja su negocio, está equivocado. Si López Aliaga cree que puede manejar Lima como maneja su partido, está equivocado. Esto es una democracia. En la empresa uno puede ser hasta dictador si uno es dueño mayoritario, ¿no es cierto? Pero no, en democracia no puedes decirle al otro burro, menos si es el presidente de la República, nos guste o no. Reitero, yo no he votado por Castillo, pero de ninguna manera puedo estar de acuerdo con que el nuevo alcalde de Lima, ya olvídate de apellidos, López Aliaga, Urresti, Forsyth, quien fuese, León, no puede el alcalde de Lima en un gobierno democrático decirle burro al presidente y pedirle su renuncia o la vacancia. Es realmente increíble y eso a mí me hace temer no solamente, Pepe, que hayan malas relaciones, no, me hace temer por una pésima gestión del señor López Aliaga, pésima, o sea, no mala, muy mala, porque así no se gobierna. O sea, además, la intolerancia, creo yo, ¿no? O sea, esa intolerancia, porque yo puedo discrepar probablemente con algunos candidatos, puedo discrepar con mi presidente, pero la única forma como podemos sacar adelante, en este caso Lima, y sacar adelante el país, es que aceptar nuestras diferencias, ¿no crees tú? O sea, aceptarlas, no de repente podemos o sea, criticarlas, tratar de hacer cambiar al otro, etcétera, pero no mostrar esa intolerancia que definitivamente no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? A nada bueno, y además reitero, a ver, vivimos en democracia, y mira tú, la diferencia con los casos que he mencionado de Andrade y todo, no solamente es que se trataba de un gobierno dictatorial y mafioso como el de Fujimori y Montesinos, sino que a ellos no se les ocurría extenderles la mano. ¿Qué ha pasado acá? Apenas ha ganado López Aliaga. El criticadísimo presidente Pedro Castillo le extiende una invitación para poder conversar. ¿Y qué hace el alcalde de Lima? Le tira un portazo, le dice burro y le pide que renuncie a la presidencia. En política hay que aprender de que nosotros tenemos adversarios, Pepe, no enemigos, son cosas distintas. Yo soy, Aya de la Torre fue adversario de Odría y se sentaron, ¿no es cierto? Fueron adversarios también el gobierno de Odría comprado y finalmente fue su primer ministro. En la Sudáfrica de Mandela, cuando llega Mandela es liberado, se sienta con el que lo mandó a la cárcel por años, o sea, con esa gente. Esa es la política y en democracia es la búsqueda de consensos, de diálogo con tu adversario, no con tu enemigo. Así es, esperamos pues que de alguna manera reflexione nuestro alcalde, ¿no? Esperamos que por bien sí. Mira, Pepe, yo le doy el beneficio de la duda hasta que le den su diploma y la llave de la ciudad y ya se sienta alcalde. Espero que alguien lo haga reflexionar. Si en cambio, apenas él juramente vuelve a seguir con el mismo tono, yo creo que su gestión, puedo equivocarme, pero creo que su gestión estará condenada al fracaso, porque esta no es su chacra. No es su chacra. Acá no somos peones nosotros, ¿no es cierto? Ni el gobierno es su peón, ni los ministros son sus peones. Es una democracia y todos tenemos que dar respeto y pedir respeto. Y tienes que convivir así no te guste, ¿no es cierto? Exactamente. Seguirás denunciando, seguirás luchando, pero tienes que convivir con eso, porque el presidente Castillo ha sido, como tú bien lo has dicho, elegido en democracia. ¿Qué lección te han dejado estas últimas elecciones municipales? Mira, hay una cosa que yo quiero rescatar, ¿no, Pepe? Y es que, pues sobre todo para las nuevas generaciones, este es el valor de la democracia. Mira, sin disparar un solo balazo, sin muertes, sin incendios, el Perú salió a votar y le dijo no a Fuerza Popular, no a Perú Libre de Cerrón y no a Acción Popular y sus niños. Y los desapareció del mapa electoral en estas elecciones. O sea, les hemos dado una, ¿no es cierto?, una bofetada merecida
para decirles no nos representan, no nos gusta lo que están haciendo. Eso es importante. El lado feo del asunto es que lamentablemente las elecciones tanto municipales como regionales se convierten en maratones donde, ¿te acuerdas de las maratones donde empiezan como 50 atletas, ¿no? Y al final llegan 10, 5. Bueno, así estamos acá, ¿no? Todos contra todos, ¿no? Nadie ayuda a nadie, y la verdad es que no le hace nada, ningún bien a la nación, a la democracia, el tener tantos partidos minúsculos que además son normalmente vientres de alquiler, que no tienen ideario, que no tienen trascendencia nacional y que son cacicazgos en realidad distritales, municipales y regionales que están realmente detrás de intereses propios y muchas veces mezquinos. Yo por eso he dicho, y espero equivocarme, pero lo dudo, que el domingo 2 hemos elegido alcaldes y gobernadores, Pepe, pero también posiblemente, y seguramente tú lo informarás en los próximos meses, si es que no me equivoco, hemos elegido algunos líderes de nuevas organizaciones criminales. Sí, y bueno, muchísimos. Aquí en Lima, al menos, por lo menos los que yo he estado viendo son como 6 o 7 que se han vuelto a reelegir, que han vuelto y que tienen denuncias bastante graves, ¿no? Eso es lo que más preocupa. O sea, ¿qué está pasando con el elector? ¿Qué es lo que está sucediendo? O probablemente se mantiene al margen de lo político, solamente va y cumple, o sea, no hace un mayor análisis. ¿Qué es lo que está pasando, crees tú? Porque hemos visto casos bastante serios, ¿no? Vía El Salvador, por ejemplo, en el Cono Norte, en Lima Norte, perdón, hemos visto en Puente de Piedra, y así, hay 6 o 8 casos que son bastante delicados. ¿Qué es lo que sucede con el elector? Incluso hay un alcalde en Ayacucho que ha sido elegido a pesar de que no solamente está sentenciado, sino está con prisión domiciliaria. ¿No? Entonces, hay dos problemas, ¿no? El menú es malo, o sea, el sistema nos da nos pone al frente de estos candidatos en un sistema que funciona mal, y por otro lado, el menú es pésimo. Yo creo que tenemos que preocuparnos mucho en retomar, y el periodismo debería ser el abanderado, porque no podemos esperar eso del Parlamento, que está viendo sus negocios en realidad. Tenemos que retomar la preocupación por la reforma política que se inició, Pepe, y que se dejó a medias, y que ese mismo Congreso le disparó la pierna, porque te recuerdo que en estas elecciones debimos tener candidatos elegidos democráticamente en las agrupaciones políticas, y esto se postergó. Es decir, que todos los candidatos que hemos tenido han sido a dedo. Entonces, el resultado, mucho me temo, será tan malo o peor que el que hemos tenido antes, con varios gobernadores. La mitad de los gobernadores que están saliendo tienen procesos judiciales, denuncias fiscales, investigaciones de la Contraloría. La mitad, no puede ser. Y lo que viene es similar o peor. Entonces, mientras el sistema nos esté entregando este tipo de personas sin ninguna capacidad, pero que sí han llegado ahí a ser candidatos básicamente por intereses o por pago de cupos, entonces estamos perdidos. Creo que tenemos que preocuparnos mucho ahora que han terminado las elecciones de cómo retomar la senda de la reforma política para empezar a desentar en algo a la clase política nacional. Estabilidad jurídica, o sea, yo me pongo a pensar si, por ejemplo, las inversiones van a ser las mismas, o sea, en las regiones, acá en Lima mismo, con proyectos tan grandes que han presentado algunos candidatos, o sea, ¿crees que hay la estabilidad política y la estabilidad jurídica como para que garanticen estas inversiones en este momento? En general, las inversiones llegan si es que, digamos, el cálculo de costo-beneficio es a favor. Por ejemplo, la minería va a seguir teniendo inversión. El Perú se ha convertido ahorita más que nunca en la vedette del mundo por el cambio de la matriz energética.
Para que tengas una idea, el mundo demanda de 30 millones, aproximadamente 30 millones de toneladas de cobre, y todo el cobre del mundo solo llega a 26. O sea, hay un faltante de 4 millones. El Perú es el segundo productor de cobre del mundo. Es decir, echando a andar todos los proyectos de Perú, igual faltan 4 millones de... hay un déficit. ¿Qué quiere decir? Que el negocio es bueno, que hagas lo que hagas con el cobre, en el Perú vas a venderlo. Eso es atractivo, más allá del ruido político. Por otro lado, yo conversé en mi programa de televisión, en Tierra Adentro, que va los domingos a las 7 de la noche por TV+, conversé con la jefa de Fitch Ratings, que es la calificadora de riesgos para América Latina, y confirmó un poco lo que yo vengo diciendo, es decir, que a pesar de todo el ruido político, el Perú es la vedette. El Perú es la segunda economía más saludable de América, no lo digo yo, lo dice Fitch Rating, lo dice el BID, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Goldman Sachs. Claro, no lo dice Willax, ¿no? Los Willax dicen que estamos perdidos y el señor López Aliaga que esto es la ruina total. No estamos en el paraíso, pero según todos los expertos internacionales que no son de Perú Libre ni son castillistas, las cifras mandan. Entonces, en ese lado yo me mantengo optimista. ¿Qué es lo malo, Pepe? Que si tuviésemos más liderazgo, un presidente más plantado, que sepa hacer las cosas, tendríamos la potencia de América Latina, porque tenemos todo. El mundo que está pidiendo hoy, cobre, tenemos harto, está pidiendo plata, oro, zinc, todos estos son los metales que se llaman ahora los metales verdes, ¿ok? Para poder pasar a la nueva matriz energética. Tenemos petróleo, el mundo demanda petróleo, tenemos petróleo. Tenemos gas, el mundo demanda gas, y todo eso para la transición energética, porque la transición energética no se da en 2 días, se puede dar en 10, 20, 30, 40 años, hasta que realmente no se necesite petróleo, no se necesite gas y todo sea eléctrico. Pero la minería nunca va a morir. ¿Por qué? Porque para que se sostenga la nueva matriz energética, que es eléctrica, se necesita cobre, plata, níquel, cobalto, ¿me entiendes? Todo lo que el Perú produce. Entonces, por eso yo creo, Pepe, que deberíamos unirnos y por eso sí me revela, me molesta, la verdad me incomoda mucho el discurso de odio que promueve el señor López Aliaga, al más puro estilo Trump o Bolsonaro. Ese mensaje, esa narrativa violenta, racista, clasista, en un país donde todos somos cholos y todos tenemos dinero de mandinga. Acá no hay suizos en el Perú. En el Perú somos peruanos y todos tenemos de todo. ¿Cómo es posible que estemos asusando? Ahora, por supuesto, yo lo puse en un tweet, el triunfo entre comillas de López Aliaga ha envalentonado a la resistencia, que algunos llaman la pestilencia, y empezaron las agresiones, ¿no? Incluso no sé si viste la pinta en Barranco, no negros en Barranco, o sea, todo porque ha ganado, porque el nuevo alcalde, y él debería engrandecerse en estas circunstancias. Es decir, yo esperaba y sigo esperando hasta que asuma, que reflexione y que diga, oye, pero yo puedo hacer el cambio, puedo hacer una derecha decente, una derecha convocante, una derecha dialogante, además que demuestre que es una derecha que puede funcionar, pero no es lo que hemos visto hasta ahora. El discurso de odio que parte del gobierno de Castillo, ¿no? Al comienzo ¿no? de esta gestión, si te bien recuerdas, también era contra los empresarios, los monopolios, y generando esa división, ese odio. A ese punto ha llegado en nuestro virtual alcalde, ¿no? Generar esa división. Pero Pepe, mira cómo ha pasado de ese discurso que tú bien reseñas y que yo he criticado también, a este viernes pasado. Yo estuve en Perumín, invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y y escuché las palabras de clausura del primer ministro Aníbal Torres. Era escuchar a PPK. Decía, defenderemos y defendemos, porque de verdad están respetando la economía social de mercado, la inversión privada, donde fuese, tengan la certeza que aquí se apoya la empresa privada. Y por otro lado, hacía suyo el libro
de Claudia Cooper hablando de que la minería era importante para el desarrollo del Perú y de todas las actividades, o sea, todo lo que todos queremos escuchar. Ahora, algunos dicen, bueno, no, pero esos son enunciados. A ver, yo pregunto, ¿cuántos impuestos ha creado este gobierno? Ninguno. ¿Cuánto ha subido la carga tributaria de minería? Cero. Claro. ¿Cuántos ahorros ha confiscado? Ninguno. ¿Cuántas empresas ha estatizado? Ninguna. Porque sí, al principio estábamos todos, oye, ¿qué pasa acá? Porque había menciones de estatismo, ¿no es cierto? De nacionalización, que después aclararon. O sea, es verborrea, no hay nada. O sea, es la política también, pero ahora yo creo que cada vez más, porque cuando eres gobierno te das cuenta que no puedes seguir siendo candidato, ¿no? Digamos que lo del doctor López Aliaga quede también en verborrea nada más. Ojalá. Bien, un poco para cerrar, hoy se inicia, bueno, ya se inició, pero se inaugura a las 5:15, se inaugura el 52 periodo ordinario de sesiones de la OEA. ¿Cómo nos va a ayudar, cómo nos puede ayudar, crees tú, piensas tú, esta reunión que son 3 días, hoy, mañana y pasado? Ya en la primera parte se han reunido con organizaciones sociales, con empresarios, pequeños empresarios. Creo que a las 5:15 va a hablar, bueno, el secretario general de la OEA y también el presidente de la República, ¿no? Bueno, te digo mi percepción, yo creo que el Perú ya ganó acogiendo a esta reunión tan importante de la OEA. Ya Perú está en los ojos del mundo. Segundo, se va a comprobar. ¿Qué va a comprobar el mundo? El mundo no ve Willax. El mundo no ve Willax, ¿ya? No ve a López Aliaga, no lo lee, no. El mundo ve datos fríos, no insultos. Y en los datos fríos es lo que te he reseñado. Y ahora que vienen acá, que están acá los representantes del gobierno, ¿qué van a ver? Un país en democracia, donde no hay soldados disparándole a la gente en la calle, donde hay una prensa libre que insulta todos los días a su gusto al presidente y a todos sus parientes, ¿ok? Que no simpatiza con el régimen, pero que están ahí, que nadie ha confiscado. Y que ve que la gente sigue comprando, que los malls siguen llenos y que el peruano sigue siendo un ser humano resiliente y luchador. Y que allí van a entender por qué el Perú es, después de la pandemia, nuevamente el segundo país que goza de mejor salud, con el menor endeudamiento de toda América, el menor nivel de endeudamiento de 30 y pico % de su PBI. Te recuerdo que Argentina tiene un endeudamiento de 120% de su PBI, o sea, está empeñado hasta la camisa. Tiene las mejores reservas internacionales netas brutas, tiene la menor inflación de Latinoamérica y sigue recibiendo inversión a pesar de todos los problemas, porque, insisto, la gente de afuera no ve Willax. No ve Willax, no ve Lincoln. Si me permite, lo que tú dices es cierto. O sea, lo que sí se ha criticado, fuera de nuestro país, lo que critican es un poco la posición del presidente, o sea, sus errores que comete cuando hace sus discursos, ¿no? Eso es lo más criticado. Pero el país, afuera, los analistas no critican o están juzgando nuestra economía o están juzgando nuestra estabilidad social, jurídica. O sea, yo no escucho verdaderamente eso. Lo que sí es el tema del presidente, que creo yo, en mi humilde opinión, se le debe preparar mejor, debe tener mejores asesores, ¿no es cierto?, para poder enfrentar, porque eventos como estos van a haber muchos, y este no es el primer evento, ya ha estado en el anterior evento, ¿no?, en Naciones Unidas. Entonces, creo yo que por ahí va el tema, y creo que ahí se tendría que cambiar un poco y trabajar un poco más, ¿no? Mira, Pepe, yo me permito discrepar. Te digo porque hablo permanentemente con extranjeros, gente del BID, gente del Banco Mundial. Tengo un corresponsal, bueno, un partner mío, que es José González, que es analista financiero y político en Wall Street, CNN, y está todos los domingos conmigo. La lectura del exterior, que la digo no por mi opinión, sino por lo que hablo con ellos, es altamente positiva sobre el Perú. Nadie se preocupa de si el presidente habla del pollo o no habla del pollo. Ellos esos memes ni los entienden. No.
Cuando incluso el presidente tenía el gorro, decían, es algo folclórico, es como que aparece alguien de Namibia, ¿no? Con esa túnica, ¿no? Y con su flechita. El tema es que, ¿sabes a quién les preocupa más a los inversionistas extranjeros? Les preocupa mucho más Boric, que quiere subir en 20% los impuestos mineros y que estaba apoyando la nueva constitución. Les preocupa Petro, que ha dicho que la droga no contamina tanto como el petróleo y el carbón, que quiere paralizar la producción de petróleo y carbón en Colombia. Les preocupa, por supuesto, el señor de Nicaragua, que es un país muy chiquito. El Perú no es visto con preocupación por los actores internacionales porque no les importa todo eso que llena los titulares acá, Pepe. No los afecta, no les interesa. Nadie decide invertir en el Perú en base ni siquiera a las investigaciones fiscales, que ellos lo ven como una cosa típica del tercer mundo y de las ruinas políticas. Ningún inversionista dice, no voy a invertir en el Perú porque la sobrina del presidente o la hija adoptada está con prisión preventiva. No sé si me dejo entender. Vuelvo al tema, y no soy castillista, no voté por Castillo. Italia no cayó por el tema, los actos de corrupción cometidos por su presidente, ¿no? O sea, Italia no cayó por eso. O sea, te entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Igual también en muchos países son temas más domésticos, ¿no? Claro, lo que ven los inversionistas son los datos. Mira, los datos es que hay estabilidad jurídica en el Perú, hay estabilidad política. ¿Por qué? Porque cada vez que es necesario tenemos un nuevo presidente. Incluso eso para ellos es estabilidad política. Se cerró un congreso, pero se eligió otro. Estabilidad política. ¿Me dejo entender? Pero con su primer discurso, con los primeros discursos, perdóname, los primeros discursos que tenía este gobierno, probablemente estaban a la expectativa los empresarios, los inversionistas. Ahí estaban a la expectativa. Sí, porque claro. Discursos un poco estatistas, ¿no? Un poco divisionistas. Pero eso se ha corregido, ¿crees tú? Mira, hechos. Este presidente que anunció, que también todos nos preocupamos, yo también, obviamente, creo que un poco menos que los demás, si tú recuerdas nuestras conversaciones, yo he ido un poco a contracorriente la mayoría de mis colegas analistas, porque he tratado de no meter mi hígado, y he tratado de no pensar, oye, yo no voté por este señor, sino de analizar lo más fríamente posible el escenario. Y te recuerdo que fríamente hablando, por favor, por eso digo, pero siempre aclarando, porque hay tanta aprensión contra Castillo, que yo no soy hincha de él, no trabajo para él, ni trabajaré para él, estoy escribiendo hechos. Debo recordarles a todos que este gobierno ha renovado por 5 años al señor Velarde en la presidencia del BCR, ha puesto a 3 ministros de economía, los 3 son gente de carrera, ninguno ha hecho locuras. Ni siquiera se hizo la maquinita que implementó Alan García en su primer gobierno. No estamos viviendo una hiperinflación. No hay una francachela de dispendio y de despilfarro. ¿Hay indicios de corrupción? Sí. Pregunta, ¿este es el primer gobierno que tiene indicios de corrupción? El de Toledo no tuvo, el de Alan no tuvo, el de Ollanta no tuvo y el de PPK no tuvo. Perdón, sí. Ahora, mal de muchos consuelos tontos, yo no lo estoy defendiendo, estoy explicando. No es que estamos viviendo el fin del mundo. Ahora, lo que hay que hacer es vigilar, es criticar, y como está haciendo la Fiscalía, por supuesto, investigar. Sí, creo que muchísimas personas de nuestro país, o sea, vemos como probablemente en algún momento lo he estado viendo yo, lo hemos visto muchos, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos el análisis más profundo nos damos cuenta que las cosas han ido cambiando y que, claro, visto desde el exterior no es lo que uno piensa. En el exterior lo ven de otra manera, ¿no es cierto? Te recuerdo que cuando empezamos a hablar tú y yo al inicio de este gobierno, yo decía, no es la unión de Castillo con Cerrón no va a durar. Es una unión forzada porque Cerrón le cedió el partido para que postulara, pero no eran amigos. Y el tiempo me dio la razón. O sea, Cerrón le pidió, en buena cuenta expulsó al presidente del partido, le pidió que renunciara y expulsó a la vicepresidenta. ¿Dónde está la unión? El presidente Castillo le quitó los ministerios que le dio, que eran 4.
que por supuesto el otro pidió de 19.4, dijo, bueno, estoy pidiendo poco, ya le dio. Pero apenas pudo el presidente Castillo, se los quitó. Ahora, ¿qué es lo que es Castillo? Un presidente inexperto, un presidente poco capacitado, un presidente con muy pocos cuadros, con una y sin norte. Nosotros, para criticar, para apuntalar, para hacer, pero no es el ayatollah, no es Castro, no es Evo Morales, no es Correa y no es Maduro. Eso es lo que yo trato de explicar. Bien, Óscar. Óscar, muchas gracias. Siempre interesante conversar contigo para hacer análisis sobre nuestra política nacional. Esperamos vernos nuevamente. Un fuerte abrazo. Hasta siempre, Pepe, hasta siempre. Gracias. Bien, estuvimos con Óscar Díaz, analista político, conversando un poco haciendo un análisis sobre el panorama político.